les da la bienvenida a la charla Representaciones de la Virgen María desde las primeras fuentes cristianas hasta su presencia en los Andes. Esta actividad surgió como parte de los intereses académicos y personales de los expositores, todos miembros del equipo de la línea curricular de interculturalidad. Hoy nos acompañan los profesores Jean-Pierre Aldón Pizarro, traductor por la Universidad Ricardo Palma y lingüista por la Universidad de Zurich. Entre sus temas de interés se encuentran el latín y su evolución hacia las lenguas romances, el hebreo y las lenguas judeoibéricas. Sara Redaeli Mauri, doctora en Filología Latina por la Universidad de Barcelona y magíster en Historia del Arte y Arqueología por la Universidad Católica de Milán. Entre sus temas de interés se encuentran el latín, el griego antiguo y la historia del arte occidental. Fernando Silva Guerrero, magíster en Literatura Hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre sus temas de interés están la literatura en lengua francesa, la lengua latina y la retórica de identidad y alteridad en los textos de la época colonial. Y Jorge Acurio Palma, lingüista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor de quechua con 18 años de experiencia. Entre sus temas de interés destacan el quechua, especialmente el colonial, y las manifestaciones culturales andinas, con especial énfasis en la danza folclórica. Vamos a comenzar la presentación de hoy. A mí me toca comenzar un poco de la parte del cristianismo primitivo, ¿no? Esos primeros años en los que Jesús, el personaje o la figura de Jesús de Nazaret, acababa de morir y según algunos de sus seguidores de resucitar. Y esa es la época, ¿no? Y esa es la visión que quisiera que tengamos en estos primeros minutos. María de Nazaret, llamada probablemente por su familia Mariam o también Miriam en hebreo, es conocida por nosotros como la Madre de Jesús. Es una figura relevante para 3.800 millones de personas, cristianos y musulmanes. Esto es la mitad del mundo. Para cristianos y musulmanes, y en eso están de acuerdo, es que por el poder de Dios o de Allah, una mujer judía y virgen quedó milagrosamente embarazada sin tener relaciones sexuales y dio a luz a Jesús, Yehoshua o Isa para los musulmanes. Esta figura fue el profeta, el hacedor de milagros y llamado también el Mesías. Me gustaría detenerme un segundo en esta palabra Mesías, que viene del hebreo Mashiach, que significa el untado. Una persona que ha sido untada, así como hay agua bendita con un aceite bendito con el que se bendecía a los altos sacerdotes, a los reyes, etc., ¿no? Entonces, Cristo es literalmente la traducción de esta palabra. Entonces, la palabra Mashiach era un personaje que venía humano, ¿no? Liberador, judío evidentemente, liberador de los judíos, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo Jesús, entre otros personajes, era considerado también un Mesías desde la perspectiva judía. Hay muchas perspectivas aquí en juego. Están los judíos, están los cristianos, están los musulmanes, están los quienes no practican ninguna de estas tres religiones, ¿no? Diferentes perspectivas sobre quién es Jesús y quién es María. Muy bien, entonces este Mesías, ya veremos un poco más adelante algunas de sus características. ¿Qué es lo que esperaba el pueblo judío? ¿A quién estaba esperando? Estaban esperando a alguien que los liberara del yugo. Recuerden que en la época de Jesús los judíos vivían bajo el imperio romano. Obviamente querían liberarse de ese imperio, ¿no? Y además traía el nuevo mundo, este reino de los cielos que venía finalmente a la tierra, desde la perspectiva de los judíos. Muy bien, hablar de María en el Nuevo Testamento es sin duda un camino
difícil de recorrer, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a intentar en estos primeros minutos. De hecho, en el mismo Nuevo Testamento hay bastantes dificultades para definir la figura de María, ¿no? De hecho, Mateo, Marco, Lucas y Juan, los 4 evangelistas, dicen de María que era la madre de Jesús, era una mujer judía de Nazaret, y que aparentemente tuvo otros hijos además de Jesús, ¿no? 3 registran su nombre como María, solamente 2 registran la concepción milagrosa de Jesús, Mateo y Lucas, y solamente Juan la menciona al lado de Jesús en la cruz, ¿no? Ninguno de los 4 evangelistas ni ningún libro del Nuevo Testamento la menciona como partícipe de la resurrección. Pablo de Tarso menciona a otros hermanos de Jesús y también simplemente menciona muy superficialmente que nació Jesús, ¿no? Dios envió a su hijo que nació de mujer. Entonces la búsqueda sobre María comienza desde la perspectiva del catolicismo, pero no termina en el Nuevo Testamento. Comienza ahí, sin duda, pero no termina ahí, ¿no? Vamos a ver 2 factores importantes en el desarrollo de estas creencias sobre María. Recuerden, y esto lo vamos a ver durante el tiempo, una flecha en el tiempo, ¿no? Muere Jesús, resucita, y de ahí es un largo camino hasta hoy, ¿no? Hasta lo que hoy defiende la Iglesia Católica. Han pasado muchos momentos, muchas etapas, muchas creencias se han dejado de lado, algunas han añadido, y eso es lo que vamos a revisar rápidamente. Muy bien, algo muy importante es cómo evoluciona la doctrina cristiana a través del tiempo. Algo que tenemos que tener en consideración para analizar un texto, además como traductores en general, es que quienes escribieron el Nuevo Testamento no siguieron pues los métodos modernos que tenemos ahora para escribir historia, ¿no? Se trata de personas que de alguna manera emulaban, digamos, otros tipos de textos de la época que unían de alguna manera historia y teología. De hecho, los evangelios de Mateo y Lucas siguen normas que siguen también las biografías grecorromanas, biografías que por ejemplo se hacían de Julio César o posteriormente de Augusto, hechas por Suetonios, etc. Lo pueden buscar después. Entre algunas de las otras características que pueden haber, una de esas era que se veía la gloria futura del héroe, ¿no? Señalada por un nacimiento extraordinario, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en consideración siempre es que cada evangelio fue escrito en un momento y un lugar distinto. El hecho que veamos que fue escrito por Lucas o Mateo, eso no significa que fue una persona que se sentó y durante algunos meses escribió del principio a fin ese evangelio. Muy probablemente hubieron muchas manos que publicaron estos textos bajo un solo nombre, ¿no? Pero no necesariamente fue una sola persona, no necesariamente en el mismo lugar. Actualmente hay 38.000 iglesias cristianas, cada una con ideas diferentes, algunas con alguna u otra idea diferente, pero ahí están. Si esas diferencias las vemos ahora, tenemos que entender que en estos primeros momentos también había muchas diferencias, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tomar en consideración, ¿no? Y vamos a ver que Jesús, según los evangelios, no explica sistemáticamente quién era ni cuál era su objetivo, ¿no? Entonces, cada evangelio que vamos a ver siempre va a representar un intento, ¿no?, de algunas personas por explicar a Jesús y por lo tanto explicar también a María. El catolicismo, junto con el cristianismo ortodoxo, predican que la Biblia es una fuente de la verdad, pero la tradición de la Iglesia es otra. A diferencia del protestantismo, el judaísmo y el islam, para quienes solamente el libro es lo único que debe ser considerado. Es decir, para un musulmán, por ejemplo, todo lo que está en el Corán, esa es la palabra de Dios. No necesitas ningún intermediario ni ninguna, digamos, tradición adicional. Obviamente tienen tradiciones, pero se ciñen a lo que dice el libro, digamos, ¿no? La Iglesia, la católica y el cristianismo ortodoxo, es decir, los cristianos griegos y rusos, para dar una idea de quiénes son, siguen un poco lo que dice Juan 14. Dice Juan 14, 17 y 18, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esto se interpreta como que el Espíritu Santo ha sido enviado por Dios y está entre nosotros, y ese Espíritu Santo es el que nos ayuda a tomar esas decisiones a la Iglesia, y todas las decisiones que nosotros hemos tomado sobre la Iglesia están avaladas por la presencia del Espíritu Santo. El protestantismo, a partir de Lutero en adelante, y otras iglesias anteriores también, se refieren solamente a que la Biblia es la única fuente. Lo llaman en latín sola scriptura, ¿no? Por eso que el protestantismo, por ejemplo, no solamente tiene dos sacramentos, ¿no? El bautizo y la Eucaristía, porque son los únicos que aparecen en los textos. Los
demás, como no aparecen, dicen, ok, entonces para nosotros estos no son como nos importan. Igual pasa con María. Ellos consideran que María es la madre de Dios porque efectivamente en los evangelios se menciona que María es la hija, es la madre de Jesús, ¿no? Pero los otros conceptos que la Iglesia Católica y el cristianismo ortodoxo desarrollan a partir de la tradición no son considerados por ellos, ¿no? Muy bien, ese cristianismo primitivo debemos entender esos momentos, ¿no? Recordemos que hablamos de grupos de personas que son judías. Jesús y María murieron como judíos. En su tiempo de vida, Jesús no declaró la inauguración de una religión, no, esto lo hicieron sus seguidores. Entonces, estos primeros cristianos, a los que en diferentes momentos se les llamaba como el camino o también nazarenos por el lugar de origen de Jesús, empezaron a entender que la resurrección de Jesús era precisamente el momento, marcaba el momento exacto en el que venía el reino de los cielos y por lo tanto era su gran momento como Mesías, se consolidaba como Mesías y por lo tanto el fin del mundo era inminente. Si nosotros tuviéramos esa oportunidad de estar con los seguidores de Jesús, imaginemos en ese momento la fiebre que seguramente había con la noticia de la resurrección y la gente pensaba que el fin del mundo estaba muy, muy cerca, ¿no? Probablemente a días, a semanas, a meses, pero en un momento los seguidores empiezan a darse cuenta que este fin del mundo no llega, ¿no? Y es donde empiezan a cambiar un poco las ideas que vamos a ver, ¿no? Aquí el autor Wynne, en su libro de 2021, él comenta eso, ¿no? Y dice, ¿para qué iban los seguidores de Jesús a documentar su vida si el fin estaba cerca, ¿no? ¿Cuál era la necesidad? Esto lo vemos en la cronología de los textos. Nosotros analizamos los textos que componen el Nuevo Testamento. Vamos a ver que los primeros usualmente son atribuidos a Pablo de Tarso, a pesar de que no todos, según la academia, no han sido escritos por él, pero bueno, son las épocas. Vamos a notar que se habla solamente de la muerte de Cristo, de su resurrección y la segunda venida. En ningún momento de la línea larga a la izquierda se habla de la infancia de Jesús o el nacimiento de Jesús, ni siquiera de los milagros o las parábolas de Jesús. Solamente se enfocan en ese momento de la resurrección que lo marca como el Mesías, ¿no? Y ya a partir, digamos, de ese, llamémoslo así, desencanto, empiezan ya la gente a ver a Jesús con otros ojos y poco a poco ya se consolida mucho más en Lucas y en Juan la vida y milagros de Jesús. En ocasiones se menciona a María, básicamente los evangelios, y en un verso en Hechos en la que se menciona solamente su nombre, no hay ningún tema adicional, puede mencionarla, ¿no? Para los primeros seguidores de Jesús, queda claro para la academia que Jesús nació como todo el mundo, ¿no? Van a ver ahí los tres momentos, ¿no? Antes de los evangelios, tiempo de los evangelios y después de los evangelios. Antes de los evangelios, Pablo de Tarso, el autor de la mayoría de cartas, que ustedes las conocen, cartas a los romanos, etc., tienen una visión en la que solamente se centra en la muerte y resurrección. Los evangelios van evolucionando de Marco, Mateo hacia Lucas y Juan, y ya para mucho más adelante vamos a ver ya donde ya, esto es muy importante porque es la primera vez que se menciona algo así, en el epístola a los Efesios, y dice, y escondidos del príncipe, se refiere al diablo, y escondidos del príncipe de este mundo fueron la virginidad de María y el que diera luz y asimismo la muerte del Señor. Tres misterios que deben ser proclamados y que fueron obrados en el silencio de Dios. Entonces se rescata eso a partir de mucho más adelante, ¿no? Vamos a ir viendo cómo, recuerden que el cristianismo no es legal en el Imperio Romano hasta el edicto de Milán de 313, ¿no? Entonces, recién a partir de ahí es legal y luego ya de ahí se va consolidando lentamente y se va consolidando en una iglesia bastante más bien poderosa, pero vamos a ver cómo a través del tiempo, por eso es muy importante pensar en el cristianismo como una evolución de ideas y pensamientos, ¿no? Para estos primeros siglos había una gran diversidad de creencias y prácticas en torno a Jesús y María. Aquí pueden ver un poco, para Pablo de Tarso, María, ¿no?, decía nacido de mujer, Marcos ya dice hijo de María, pero no dice nada más, no menciona el nacimiento de Jesús. Para Mateo y Lucas sí hay una concepción milagrosa de Jesús ya más adelante en el tiempo, ¿no? Le da mayor peso a José, Mateo, mayor peso a María, Lucas, y a Juan solamente la menciona ocasionalmente en las bodas de Caná y al lado de Jesús en la crucifixión. Recordemos otras cosas.
Estamos hablando de un mundo judío que hablaba arameo. El hebreo ya había muerto como lengua hablada, ¿no? Todavía se mantenía en los ritos, en los rezos de cada día, ¿no? Veamos en dónde, Jerusalén, en los entornos de Jerusalén, la gran ciudad en Israel, donde estaban los templos principales, esas primeras comunidades judías del Imperio Romano. Y luego cómo ese pensamiento hecho, nacido entre judíos, es trasplantado, sacado de ese lugar e impuesto en mentes griegas, que hablaban griego, que vivían en el Mediterráneo y que vivían en un mundo, una cosmovisión, digamos, greco-romana, ¿no? Entonces es aquí donde el plan de salvación de Dios, del Dios judío, digamos, empieza a aparecer. Veamos un poco las diferencias entre las primeras generaciones y las generaciones posteriores de seguidores de Jesús. Los primeros seguidores de Jesús estaban en Jerusalén, digamos, en la provincia romana de Judea, eran judíos, tenían una cosmovisión judía, hablaban arameo y estaban dentro del Imperio Romano. Las generaciones posteriores en las que digamos, la religión o las ideas sobre Jesús se importan, digamos, eran del Mediterráneo Oriental, un poco más arriba de Israel. Si ven un mapa de Israel van a ver un poquito más arriba cómo va subiendo. Antioquia, Corinto, Efeso, Salónica. Corinto y Salónica quedan actualmente en Grecia, Antioquia y Éfeso en Turquía, ¿no? Primero, Pablo de Tarso quería convertir a los judíos de diferentes lugares, pero luego abandona eso y empieza a convertir más bien a gentiles. Desde la perspectiva judía, un gentil es alguien que no es judío, ¿no? Entonces empiezan a convertir a gentiles, ¿no? Pero esos gentiles tenían en su mente una cosmovisión greco-romana, ¿no? Hablaban griego, ¿no? Recuerden que el griego es la primera religión del cristianismo, del catolicismo, ¿no? Luego evoluciona al latín, no el arameo como esperaríamos, ¿no? De hecho, verán que todos los libros del Nuevo Testamento han sido compuestos en griego. Veamos cómo son las diferencias entre los judíos y los judíos seguidores de Jesús. La única diferencia es para los judíos de esa época y los judíos que eran seguidores de Jesús era que Jesús era el Mesías, ¿no? La llegada del Mesías, los judíos todavía lo siguen esperando. Cada siglo, si ustedes investigan, cada siglo hay un Mesías, ¿no? Uno de ellos era Teudas, por ejemplo, ¿no? Él era un Mesías, parecía que sí era, todo el mundo se emocionaba, los judíos se emocionaban, pensaban que ahora sí venía la persona que los iba a rescatar. Y van a encontrar también que Teudas también obraba milagros, y el último de esta lista es Simón Bar Kokhba, que hace una revolución después de Jesús, ¿no? Pero para los judíos el Mesías no ha llegado porque no cumple las reglas para ser un Mesías, liberar al pueblo judío, traer el reino de Dios, venir del linaje de David, etc. Entonces, para los que eran seguidores de Jesús, Jesús sí era este Mesías. Entonces, todo lo que aparecía en las Escrituras profetizaba la llegada de Jesús de Nazaret. Vean, por ejemplo, el Evangelio de Mateo 1.1. Dice, la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Al unirlo con Abraham, le da la identidad judía, y al unirlo con David, lo hacía calzar con la idea del Mesías judío que venía del linaje del rey David. Por eso que a Jesús tradicionalmente, no en las Escrituras, se dice que venía de Belén, ¿no? Porque de Belén era el linaje de David y no de Nazaret, de donde él era nativo, digamos, ¿no? Muy bien, aquí me voy a enfocar 2 segundos en la palabra virgen. La palabra virgen, Mateo obviamente cita el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento había sido compuesto en hebreo, pero traducido para los judíos en la Septuaginta en griego. Entonces él cita una parte de Isaías 7:14, lo pueden buscar luego. Dice Mateo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, ¿no? Pero esta palabra virgen en hebreo, abajo a la derecha lo van a ver, el hebreo se lee de derecha a izquierda, ja, que es el artículo el, alma, que es la joven, ¿no? Es una joven que está en edad de casarse, no es necesariamente una persona que no, digamos, virgen, ¿no? Bajo nuestro concepto de la palabra actual, ¿no? Entonces, es esa el origen, y esa es la disputa. Habían disputas medievales donde los judíos discutían con los cristianos y le decían, oye, no, esta palabra la has traducido mal, ¿no? Muy bien, lo pueden ver, pero luego van a ver un poco algunas palabras en la Septuaginta que son traducidas en griego. Vean en algunos momentos como mujer joven y en otros momentos como Partenos, que es joven, virgen, mujer soltera, etc., ¿no? Muy bien, entonces ya para nosotros la palabra virgen tiene otra connotación, pero no es la connotación que tenía ni siquiera en latín. Entonces, muy bien, para terminar, un poco, y voy a tomarme 2 minutitos más, por favor, en parte de la biografía, quiero comparar esta biografía greco-romana, ¿no? Vean a la derecha el Evangelio de Lucas y a la izquierda
un libro que sin duda inspiró a Lucas, ¿no? La biografía de Hércules. Ambos tienen una genealogía, digamos, un linaje grande. A Hércules se le une con Zeus y Perseo, mientras que por el otro lado Adán, Abraham y David. Hay profecías importantes, y eso lo pueden averiguar después. Ambos tienen un padre divino y una madre humana, Zeus por un lado, Dios por el otro lado, y un esposo humano bastante amable como Anfitrión y José de Nazaret. Ambos son precedidos por un primo sobresaliente. Nacimiento e infancia humilde, pero rodeado de peligros y también de asombros. Pueden tomar una foto y luego verlo con más tranquilidad. Ambos con actos sobrehumanos, etcétera, etcétera, etcétera. Resurrección. Ambos se van a los cielos con su padre, uno al Olimpo y otro al cielo cristiano, ¿no? Sin duda, Lucas tuvo acceso a este material como muchas de las personas que participaban de estas conversiones y de estos gentiles, ¿no? Para terminar, hablaré brevemente de María en el Islam. María en el Islam es una de las 4 mujeres perfectas que están en el paraíso según Mahoma. El único sura, es decir, el Corán se divide en 114 suras. El único con nombre mujer es el sura 19, que se llama María. Es la única mujer nombrada con nombre en el Corán, ¿no? Es nombrada tantas veces que solo se ha superado por Abraham, Moisés y Noé, ¿no? 70 veces. Cuando Mahoma destruye la Kaaba, que donde había un montón de ídolos, 360 según la tradición, él abraza la columna donde aparece María y Jesús, y son 2 personas muy respetadas en el Islam, ¿no? Aquí hay mencionar dos milagros de Jesús rápidamente. Jesús no había nacido todavía, y vean aquí este cuadro que es increíble. Vean por ejemplo el halo cristiano es redondo, el halo musulmán es fuego, ¿no? No tenga la diferencia, ¿no? Él dice, una voz de debajo de ella, es decir, Jesús por nacer le dijo, no te aflijas, ¿no? Tu Señor ha puesto un riachuelo a tus pies. No había, estaba en el medio del desierto, al lado de un tronco estéril. Y le dice luego, agita hacia ti el tronco, es un tronco estéril. La palabra en árabe no es agita un árbol, ¿no? Agita este tronco muerto de una palmera, y cayeron dátiles. Entonces, los primeros milagros de Jesús, ¿no? Atrás viene a Satán, que según Mahoma no puede tocar ni a María ni a Jesús, ¿no? Y luego le dicen, bueno, ella regresa con su niño en brazos porque no hay un José. Regresa con sus niños en brazos y le dicen, oye, has hecho algo terrible, evidentemente, por haber concebido un niño sin una pareja, ¿no? Y le dice, mira, tú eres hermana de Aarón, tu padre no fue hombre malo, ni tu madre una mujer impura, etc. Y ahí donde él la señala y dice, bueno, es que él es no sé cuánto. Y Jesús habla en la última línea, dice, él dijo, soy siervo, a Jesús dijo, bebito, soy siervo de Allah. Él me revelará el libro y hará de mí un profeta. Eso lo dice Jesús en el Corán, bebito, o sea, recién nacido. Finalmente, para terminar, y solamente me robo un minuto de mis colegas que son muy gentiles, María histórica, ¿no? ¿Quién es la María según la historia? Ya no según los evangelios que son religiosos. ¿Quién es María? ¿Qué cálculos se hacen sobre una mujer que nació en Galilea en esa época, ¿no? María era un nombre bastante común, era probablemente el nombre más común que tenía una mujer, ¿no? Sus padres no son nombrados en los evangelios. Ella donde vivió en una provincia romana de Herodes el Grande, que era el vasallo de Roma. El nacimiento de Jesús ocurre durante el reinado de Augusto, que le sigue a Julio César en el tiempo. A una hora de Nazaret se encuentra Séforis caminando, y ahí ocurrió una revuelta muy importante de uno de los que se pensaba que era un Mesías, ¿no? Que era Judas el Galileo, ¿no? Entonces, sin duda, ella y su familia vivieron esas represalias, ¿no? En la Biblia no se le menciona la apariencia casi de nadie, ¿no? Pero aquí se menciona la apariencia de María bastante tiempo después por el Epifanio el monje. Decía, ya después, fuera de los evangelios, era de edad mediana, de mediana estatura, pero algunos dicen de algo más que mediana. Era de color trigueño, el color del trigo, de las espigas del trigo, de cabellos rubios, de ojos claros y mirada suave, con cejas oscuras y nariz fina y proporcionada. Esto está escrito mucho tiempo después. Entonces, muchas de las imágenes de María parten de aquí, y muchas del arte sobre María también parte de aquí, ¿no? Muy bien, creo que me voy a quedar ahí y le voy a ceder la palabra a mi colega Sara. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días con
todos, con todas. Es un placer para mí estar aquí. Bueno, voy a abrir un paréntesis artístico sobre María y voy a hablar de la iconografía de la Anunciación. Específicamente me voy a dedicar a imágenes de la Anunciación que contienen palabras. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, en nuestro día, decimos que no y decimos que sí? ¿Cuántas veces? Un montón de veces. Entonces, hay un sí que ha cambiado la historia de la humanidad, que es el sí de María. Y es lo que vamos a ver en estas representaciones. Esta es una de las imágenes más conmovedoras que he visto en mi vida. No estoy exagerando porque no he tenido la posibilidad de verla en vivo. Sin embargo, en los libros ya me transmite una gran emoción. Se trata de la imagen más antigua de la Anunciación. Todo el mundo conoce el episodio de la Anunciación. Lo hemos escuchado en la catequesis o en la misa, si vamos a misa. Es un episodio popular. Bueno, ¿dónde se encuentra? En la catacumba de Priscila, en Roma. Y se remonta al siglo III después de Cristo. Se trata de un fresco y se encuentra in situ, es decir, en el lugar donde ha sido realizado. Bueno, en este caso nosotros vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ver que acá está una persona, probablemente una figura femenina, sentada. Se ve solamente el perfil, la escena es muy escueta. Y delante de ella, frente a ella, está otra persona que está haciendo este gesto. El gesto de alguien que está empezando a hablar. Y no solamente indicar, sino empezar a hablar. Bueno, el hecho de que ella esté sentada significa que tiene cierta importancia, cierto valor, porque no se levanta. A la llegada de este señor que está llegando. Bueno, por iconografía, por la postura de los personajes, se ha interpretado esta imagen como la Anunciación. ¿Sí? Ninguna caracterización, ningún ambiente, nada, es muy, muy sencillo. ¿Quiénes son los protagonistas de este episodio? Bueno, hay protagonistas que son visibles en las imágenes de la Anunciación, que son María y el ángel Gabriel. María generalmente tiene un rol que es receptivo, mientras que el ángel Gabriel es más activo en estas representaciones. ¿Cuáles son los protagonistas invisibles? La Trinidad, es decir, Dios, Cristo y Espíritu Santo. ¿Sí? A veces aparecen, pero a veces no. Voy a tomar esta imagen, que es una imagen maravillosa, porque a mí me gusta particularmente el color dorado. El color dorado es un color que no tiene tiempo. No hay una caracterización, es decir, una imagen que en qué tiempo ha sucedido esto, en algún tiempo, pero no sé definir el tiempo. Son los colores que dan el tiempo. O las fotos en blanco y negro. No, son fotos como quedan cristalizadas, ¿no? El color es lo que da el tiempo. Entonces, el dorado es un color muy bizantino y, sin embargo, acá hay un ambiente y lo vemos por el piso. La presencia del pavimento, del piso, es algo que aparece en las Anunciaciones en el siglo XIV. ¿Por qué? Porque esta es una escena de género, es decir, como si fuera una casa. Es una casa. Entonces, eso hace que todo esto yo lo siento más cerca, como si estuviera pasando en mi propia casa. ¿Okay? Entonces vamos a ver acá en esta representación que se encuentra en los Uffizi en Florencia, de Simone Martini y Lippo Lemmi, en 1333, vamos a conocer a los personajes. No tengo el tiempo para leer todo el episodio, sin embargo voy a leer algunas partes. El ángel Gabriel, el texto que para mí es de referencia, es el texto de Lucas, que es el texto más conocido. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y ahí lo vemos, el ángel Gabriel, con sus alas de colores, está trayendo, como pueden ver, ¿no? un homenaje para María, y acaba de aterrizar. Por el otro lado, está María. No sé si han observado que en la imagen de las catacumbas es al revés. A partir del siglo VI, la postura cambia. ¿Y por qué? Porque María cumple algo de la misma manera en que nosotros escribimos desde la izquierda hacia la derecha. Estamos cumpliendo algo, llegando al final de la línea. Entonces, por eso, hay una inversión. A una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María, y ahí está María, sentada en un asiento muy bonito, y las arquitecturas de los asientos son espectaculares, porque el asiento de por sí, simbólicamente, es ya indicar que María es una demora, es una casa, es la casa de Cristo, la casa de Dios. Y sigamos.
ahí hay algo muy interesante, porque hay palabras, hay un montón de imágenes de la Anunciación. Por eso me he concentrado solamente en una tipología. Ave gratia plena, Dominus tecum. Si saben latín, ya han estudiado el latín, acá hay profesores, somos los tres de latín, bueno, van a entender que dicen, aparte son palabras súper conocidas. Pueden ver acá, Ave gratia plena, Dominus tecum. Son las palabras que el ángel dice a María para saludar. Es un saludo muy bonito. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Haire que haritomene, o curios metasu, en griego antiguo, y en latín acabamos de leerlo, Ave María gratia plena, Dominus tecum. Son las traducciones. Ave en latín indica a alguien que está bien, es un deseo de salud. Lo mismo es Haire. Haire indica alégrate. Entonces son sensaciones positivas que el ángel está transmitiendo, una salutación, un saludo divino. ¿Cómo se queda María? María se queda desconcertada. Y esto lo vemos muy a menudo en la representación. O sea, se queda así como, ¿qué me estás diciendo? ¿Quién eres? ¿Y qué me estás diciendo? Bueno, se ve hasta un poco altiva, ¿no? Nunca presumida, eso nunca, pero como asustada, un poco tímida. Bueno, acá he puesto 3 puntitos, ¿por qué? Porque luego hay un diálogo entre los dos, porque el ángel le transmite la información y dice: vas a ser, ¿no? Vas a ser madre de Cristo, y dice: ¿cómo es posible? Yo no conozco hombre. De ahí vamos a ver más adelante la respuesta que él da. ¿Por qué? Porque yo quiero señalar otra cosa. La presencia del Espíritu Santo, ¿dónde está? No en todas las anunciaciones aparece, pero aquí sí. El ángel le respondió después del diálogo: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque ya no hay nada imposible para Dios. Este tema de la concepción de parte de una virgen es algo que indica un acontecimiento extraordinario. Solamente Dios puede permitir algo así. Entonces acá vemos el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, Dios, la Trinidad. Vamos a ver otro detalle. María tiene un libro, ¿lo ven ahí? Un librito, y no es la primera vez, hay como más de 40 representaciones de María con un libro. ¿Pero qué está leyendo? No tenía punto de libro, es evidente. Entonces, ¿qué hace? No coloca un dedo para poder delimitar hasta dónde había llegado, ¿no? Como hacemos nosotros. ¿Qué palabras son? Se han dado varias hipótesis. Algunos dicen salterio, los rezos para ello. Otros dicen palabras de la profeta Isaías. A veces este librito es más grande y se puede ver la palabra, acá no. ¿Sí? Pero bueno, vamos a verlo más de cerca. Acá no se puede ver qué dice. Isaías en el Antiguo Testamento, ¿qué cosa dice? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Manuel. Si ese libro tuviera en sí la palabra de Isaías, ella estaría cumpliendo lo que Isaías había previsto. ¿Okay? Entonces, una previsión. Vamos a ver otros ejemplos. Uno más antiguo de la Chapelle de Saint-Michel de Rocamadour, en Francia, es del siglo XII. Este es impresionante para mí porque por la actitud de María y la postura que tiene. Si van a ver todas las imágenes de la Anunciación, van a ver un abanico enorme de actitudes. Bueno, en este caso tenemos las palabras acá, en la filacteria. Y acá tenemos Ave María, en la cartela, Ave María, gracia plena, Dominus, abreviado tecum. Nuevamente no hay necesidad de traducirlo. ¿Cómo está María? María está sentada en un asiento que tiene una forma curiosa como una lira. Y ella está en la postura del orante, así, con los brazos abiertos. ¿Okay? Esta postura la encontramos también en el arte oriental y parece haber sido inspirada por la leyenda áurea, la leyenda dorada, se llama leyenda dorada, de Jacopo da Varagine, que es un texto de la Edad Media, en donde se habla de estos acontecimientos. Entonces se dice que María estaba así, ¿okay? Con la postura del orante. Es una postura, como pueden ver, muy autoritaria, es decir, el hecho de que sea muy bidimensional hace que eso te impacte bastante, ¿no? Entonces tú inmediatamente te quedas impactado por ella, ¿no? Eso es interesante.
Esta es impresionante también. Es otro tipo de representación. Acá, donde ocurre el acontecimiento en la casa de María, no, en una catedral gótica. Las catedrales góticas son una luz continua, básicamente, ¿no? Entonces aquí hablamos de la mística de la luz. Hay vitrales en las catedrales góticas. De repente, no sé si han visto en el futuro, verán una catedral gótica. Pasa la luz a través de los vitrales coloreados. La luz transparente se colorea con los vitrales, y eso es simbólico porque como el Espíritu Santo que entra en el vientre de María y ahí se hace carne, hace Cristo. Esto es algo muy simbólico. ¿Dónde están los colores acá? En las alas del ángel, como pueden ver. Y los dos están sonrientes, sobre todo el ángel. ¿Y qué palabra leemos acá? El ángel dice, Ave gracia plena, nuevamente. Y ella, como contesta en su postura del orante, con el libro abierto, ecce ancilla Domini, es decir, aquí está la servidora del Señor. Y el cuento sigue. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó, en latín, ecce ancilla Domini, es su respuesta. Entonces ahí vemos la respuesta, la salutación, el saludo y la respuesta. Ese es el sí de María. Y la última imagen que le quiero presentar es esta, porque creo que les va a gustar, como tanto como me ha gustado a mí. Esta es la casa mística. ¿Quién no conoce a los unicornios? Yo tengo la casa llena de unicornios porque soy mamá. Tengo la casa llena de unicornios, de unicornios en todas partes, es una obsesión. Entonces, la anunciación con el unicornio o casa mística, 1480, se encuentra en Francia, en Colmar. Un lugar cerrado, un jardín. Eso es muy simbólico porque el hortus conclusus, el jardín cerrado, es la imagen del vientre de María, ¿okay? Donde florece algo importante. El color rosado es un mix de blanco, la pureza, y el rojo de la sangre, el sacrificio de Cristo, que produce el rosado. Entonces, en este espacio han juntado dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver: el unicornio con la anunciación. ¿Qué animal es el unicornio? Para nosotros es un animal muy simpático, pero en la antigüedad no lo veían tan amigable. ¿Por qué? Pierre de Bouvy, en el Bestiario del siglo III, que es una traducción de un texto griego, el Physiologus, acá el título está en latín, del siglo II, dice: existe una bestia llamada en griego monóceros, en latín unicornis. Physiologus dice que la naturaleza del unicornio es de pequeña talla y se parece a un cabrito. De hecho, es un mix entre un caballo y un cabrito. Tiene un cuerno en medio de la frente y sabemos cómo es. Y es tan feroz que ningún hombre puede atraparlo. ¿Quién puede atrapar a un unicornio? Una virgen. Se acerca a él, lo seduce, entonces alguien por el otro lado lo atrapa. ¿Okay? De la misma manera, dice acá, nuestro Señor Jesucristo, unicornio celestial, descendió al seno de la Virgen, y a causa de esta carne que le vistió por nosotros, fue prendido por los judíos, conducido ante Pilato, y la historia que conocemos. Y al final es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, dice: por eso dice él mismo en los Salmos, mi cuerno será levantado como el del unicornio. O sea, hacen una asociación. Entonces, acá, ¿qué ocurre? Que tenemos una asociación muy especial que no se ha entendido hasta el final, entre el tema de la caza. El ángel acá, como pueden ver, está cazando con los perros, y por el otro lado la Virgen. Y el punto de encuentro entre estos dos temas es el unicornio. ¿Okay? Acá estamos al límite. La anunciación misma es un episodio que está un poco al límite, porque es nivel humano y nivel divino. O sea, eso es, ¿no? La carne, el espíritu. Entonces, esto es. Vamos a ver las palabras para terminar. Porta clausa. Hay un montón de simbologías. La puerta cerrada. ¿Quién es la puerta cerrada? María. Y acá tenemos que ver el texto de Ezequiel para entender por qué. Y luego, Ave gracia plena Dominus, que nuevamente, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y luego, Ecce Virgo Concipiet, son las palabras de Isaías: he aquí que la Virgen concebirá. Fons signatus, la fuente sellada. ¿Qué cosa es la fuente sellada? En María, el útero de María es una fuente sellada, cerrada. Los perros llevan consigo
las virtudes mencionadas en un salmo: misericordia, justicia, pax y veritas. Y luego, por el otro lado, otra simbología que ahora no tengo el tiempo para presentar, pero, por ejemplo, acá detrás está la zarza ardiendo, que tiene que ver con Moisés, como sabrán. Acá, ¿por qué la zarza ardiendo? Porque es el fuego que está en el otro lugar, ¿sí? El prodigio. Acá tenemos urna áurea, la urna dorada. Un obispo, que es Amadeo de Lozán, de la Edad Media, en un sermón hablaba de María como de una urna dorada. Y el Veius Gedeonis, el vellocino de Gedeón, acá esa es una historia que está en el libro de Jueces, donde se habla de un milagro de Gedeón relacionado con un vellocino y con la tierra al costado del vellocino que se queda seca, que se relaciona con el tema de la virginidad. Y acá el unicornio, como pueden ver, gracias a María se puede atrapar el unicornio. Finalmente, la presencia de las palabras de Gabriel en la pintura santifica el carácter extraordinario del acontecimiento. El ángel transmite a María el saludo de Dios, primero. En segundo lugar, el poder de las palabras escritas es muy evocativo, inteligible por todo creyente, porque todos consideran que sabían latín, porque lo escuchaban en la misa, no porque lo hablaban, sino porque lo escuchaban en la misa, entonces era algo conocido. El mensaje, gracias a las imágenes, se consolida en la memoria del creyente. La presencia del libro lleva consigo el mensaje profético. En el momento de la llegada del ángel, María está leyendo las palabras que se van a cumplir en la historia gracias a su asentimiento. En otras representaciones hay hasta palabras que ella dirá después como el Magnificat, pero nosotros hemos visto solamente un caso. Y finalmente la presencia de otra palabra referida a María, véase la casa mística con el unicornio, en combinación con las imágenes, contribuye a reforzar ciertas ideas relacionadas con la Virgen, específicamente la idea de la virginidad. Espero que hayan disfrutado, tal como lo he disfrutado yo, este momento con estas obras de arte. Muchas gracias. Voy a retomar cronológicamente la Edad Media en los últimos siglos y pasar ya luego a lo que sería la Edad Moderna, porque me voy a enfocar en los episodios de la conquista del... Entonces, voy a dividir la exposición en dos motivos de la intercesión mariana. El primero sería la intercesión mariana en contexto bélico, es decir, una guerra santa, una cruzada, en el contexto español. Tampoco tengo tiempo para revisar muchas fuentes, pero específicamente el Neocit. Y luego, más bien, las guerras contra los indios peruanos, en este caso, no contra los incas. La intercesión mariana de María en favor de los españoles. Y por otro lado, la intercesión de María en el tópico de la venta del alma al demonio, ¿no? Entonces, el demonio siempre es un tópico, siempre reviso. Entonces, empecemos con la intercesión mariana en contexto bélico. En realidad, vamos a ver que el tema de la intercesión mariana, el culto mariano se tuvo que desarrollar en la Edad Media, sobre todo en los siglos últimos, que es lo que corresponde a la Baja Edad Media, y entonces eso funciona. Sobre todo en el siglo XII, después de, fíjense aquí estoy destacando las cruzadas, empieza a haber el concepto de guerra santa propiamente, y a partir de eso también en el contexto español, siempre en la historiografía el contexto de cruzada no se suele aplicar para el contexto español de la Reconquista, que enfrenta a cristianos, digamos, hispanos y a moros, ¿no? Pero lo que se está planteando entre los investigadores más recientemente es que el término cruzada también podría aplicar para el contexto hispano, y que en el caso del Miocid,
¿no? También se partía de una concepción de cruzada, y en alguno de los pasajes del Cid también hay una invocación a la protección de María. Quienes conocen el argumento del niño Cid sabrán que este cantar empieza porque el Cid es desterrado por el rey de Castilla, y es desterrado porque se lo acusa de apropiarse de un cobro de impuestos. Él tiene que dejar a sus hijas y a su esposa en un convento, y sale, y muchos caballeros lo acompañan. Entonces él se dedica a ganar territorios para la cristiandad, a ganar territorios que estaban bajo poder musulmán para el rey, ¿no? Y pese a ser exiliado por el rey, como una muestra de lealtad incondicional, siempre va a enviarle regalos, ¿no? Los botines de sus conquistas se los enviará a él. Pero cuando él recién sale, en este pasaje, por ejemplo, aquí sí conseguí una versión modernizada, menciona a Santa María, ¿no? Santa María es clave para la empresa que él va a emprender. Entonces deja a sus hijas encargando en un monasterio, y sale con sus caballeros encomendándose a la Virgen, y le promete, ¿no? Que le va a mandar a que le hagan 1000 misas si es que ella le concede las victorias, ¿no? Quizás antes de esto, en un contexto bélico, la presencia o la invocación a María no era un tópico reconocible, porque justamente, como han visto en la cronología, es algo que corresponde sobre todo al siglo XII, ¿no? Y, bueno, lo que he dicho aquí está presentado en las investigaciones de Fernando Riva. Voy a pasar. Saltemos ahora, porque bueno, tampoco tenemos mucho tiempo, al tema de los cronistas españoles, que es el tema de ya, digamos, llegados aquí a América, ¿no? Voy a enfocarme entre los autores españoles peninsulares en el padre jesuita José de Acosta, en su Historia Natural y Moral de las Indias, y luego en crónicas de autores mestizos e indígenas, ¿no? Felipe Guamán Poma, la segunda parte de los Comentarios Reales, ¿no? Y algunas piezas de teatro colonial del siglo XVII. De hecho, también un autor peninsular, un autor español, que es Pedro Calderón de la Barca, en su única obra teatral de tema americano, que es La Aurora en Copacabana, y que está inspirada en las otras fuentes que también están resaltadas. En realidad, el tema de la intercesión mariana entre los cronistas fue recurrente, tanto para México incluso como para la conquista del Perú. Siempre se suele mencionar a la intervención de la Virgen María en favor de los españoles, ¿no? Y no solamente de la Virgen María, sino también del apóstol Santiago, que en el contexto de la Reconquista española, cristianos versus moros en la península ibérica, ya el tópico de la intervención de Santiago Matamoros, ya fue muy usado. Y cuando se pasa aquí, se recurre al Santiago Mataindios, ¿no? Es decir, Santiago interviene en favor de los españoles en contra de los indígenas. Pero, específicamente en el episodio del sitio del Cusco por Manco Inca, no solamente se menciona la intervención de Santiago Matamoros en su caballo, sino también la intercesión de María, de una señora, ¿no? Que empezó a echar un polvo que hacía que los indígenas no pudieran ver, ¿no? Las tropas de Manco Inca se quedaron enceguecidas, y a partir de esto lograron los Pizarro, los hermanos de Pizarro que se habían quedado en Cusco defendiendo la ciudad ya tomada, lograron salvarse, ¿no? Gracias a la intervención mariana. Ocurre que Manco Inca fue uno de los digamos, nobles de la familia real que en principio acepta la alianza con los españoles, ¿de acuerdo? Pero lo que va a ocurrir es que aquí Guamán Poma lo dibuja Manco Inca. Según cuenta Titu Cusi Yupanqui, lo que va a ocurrir es que Manco Inca se da cuenta de lo desfavorable que resultaba la alianza con los españoles, ¿no? Que más querían el oro, que en realidad eran su país, o sea, eran demonios, ¿no? Y en este grabado se ve justamente lo que ocurre. Manco Inca va a escapar de los españoles, del Cusco, va a reunir a sus tropas y va a sitiar el Cusco, ¿no? Va a sitiar el Cusco, va a hacer un
evento bélico de la mayor importancia para el tema del asentamiento del poder español aquí. No va a prosperar ese sitio, va a ser, digamos, según todas las crónicas, un encuentro muy heroico entre indígenas por un lado y por otro lado españoles con sus aliados, chancas, huancas y chazapoyas, entre otros. Y finalmente Manco Inca va a terminar en su refugio en Vilcabamba, va a terminar siendo asesinado, como aquí lo dibuja Martín de Murúa. Lo importante aquí es que en este sitio los españoles logran, digamos, resistirlo gracias a la intervención de la Virgen María. No solamente la Virgen María, sino también Santiago Matamoros, que aquí está, pero que en este caso va a volverse Santiago Mataindios, ¿no? Sin embargo, aquí bueno, lo vamos a ver enseguida cuando nos fijemos en Huamán Poma. El padre jesuita José da Costa, que escribe La historia natural y moral de las Indias, habla de ese evento, del sitio del Cusco y de la intervención de la Virgen María de esta forma, ¿no? En la ciudad del Cusco, cuando estuvieron los españoles cercados y en tanto aprieto que sin ayuda del cielo fuera imposible escapar, cuentan personas fidedignas que echando los indios fuego arrojadizo sobre el techo de la morada, los españoles, que era donde es ahora la iglesia mayor, siendo el techo de cierta paja que allá llaman hicho y siendo los hachos de tea muy grandes, jamás prendió ni quemó cosa, porque una señora que estaba en lo alto apagaba el fuego luego, y eso visiblemente lo vieron los indios y lo dijeron muy admirados. La señora, la Virgen María, ¿no? Eso también se corrobora con lo que dicen las demás fuentes, tanto españolas como indígenas. Por el lado de los cronistas indígenas y mestizos, por ejemplo, en el caso de Felipe Huamán Poma, tenemos este pasaje, ¿no? Que también se refiere al mismo episodio, al sitio del Cusco, ¿no? En aquella hora hizo Dios otro milagro, estando cercado, la ortografía es parte de la transcripción del español de la época, cercado todos los cristianos en la plaza del Cusco, estando haciendo oración hincado de rodillas, dando de voces y llamando a Dios y a la Virgen María y a todos sus santos y santas ángeles, decía: válgame la Virgen María, Madre de Dios. Hizo otro milagro muy grande, milagro de la Madre de Dios en este reino, que lo vieron a vista de ojos los indios de este reino, y lo declaran y dan fe de ello, como en aquel tiempo no había ninguna señora en todo el reino, ni jamás lo habían visto ni conocido, sino primera señora le conoció a la Virgen María. Bueno, vamos a hacer un comentario lingüístico sobre la variedad transicional del español de Huamán Poma, pero de todas formas queda claro el texto, ¿no? Y aquí está justamente la ilustración de Huamán Poma para la intercesión mariana en el sitio del Cusco, ¿no? Enviando este polvo que pone ciegos a las tropas de Manco Inca, ¿no? En favor de los españoles, ¿sí? Lo curioso es que aquí Huamán Poma lo que va a pretender es que la intercesión mariana se da como un aviso. Los indios quedan persuadidos de que hay una voluntad providencial en la llegada de este Dios cristiano y de su madre, ¿no? Mientras que en otros, el tópico por ejemplo, del Santiago Mataindios va a representar a los indígenas por el suelo siendo abatidos. Otros autores, como Huamán Poma, van a hablar más bien de una advertencia, de un aviso, ¿no? Aquí es exactamente la advocación de Santa María de la Peña, Francia, que va a justamente interceder por los españoles, ¿no? En contra de las huestes de Manco Inca, ¿no? ¿Estamos de tiempo? Ya. El Inca Garcilaso también va a mencionar ese suceso. Un paréntesis aquí, la dedicatoria, por ejemplo, dirigida a la Limpísima Virgen María, Madre de Dios y Señora Nuestra, y en fin, a María no afectó o no tocó el pecado original, ¿no? O sea, el dogma de María no fue sin pecado concebida, ¿no? Entonces, lo tenemos aquí en latín, en la portada de la segunda parte de los comentarios royales, que fue titulada Historia General del Perú. Y aquí, por ejemplo, tenemos este pasaje, el mismo episodio del sitio del Cusco, ¿no? Bueno, esto es la N
las impresiones de la época, estando ya los indios para arremeter con los cristianos, se les apareció en el aire Nuestra Señora con el niño Jesús en brazos. Fíjense cómo el tópico tiene algunos añadidos. Aquí aparece con el niño Jesús en brazos. Eso no lo decía Oban Poma ni tampoco José de Acosta. Con grandísimo resplandor y hermosura, y se puso delante de ellos. Los infieles mirando aquella maravilla que da. Los infieles se refiere a sus paisanos, de hecho, pues, ¿no? Son los infieles, porque aquí la guerrita es entre los que creemos en la religión verdadera y los que no. No tanto en un plano étnico. Los infieles, mirando aquella maravilla, quedaron pasmados y sentían que les caía en los ojos un polvo, ya como arena, ya como rocío, aunque se les quitó la vista de los ojos, que no sabían dónde estaban, ¿no? Y esto también se va a recoger luego por un autor peninsular, por Pedro Calderón de la Barca, cuando en Aurora en Copacabana, una obra de teatro también, narra cómo es que también se da la conquista del Perú. Y Francisco Pizarro, cuando quiere tomar el Cusco, se cae de un muro, ¿no? El griego Pedro de Candia se asusta de la caída de Pizarro, pero a Pizarro no le pasa nada, y no le pasa nada por la intervención mariana, ¿no? Y Pizarro dice, pero ¿por qué te sorprendes, no? Si estamos del lado correcto de la historia, ¿no? ¿Qué os espanta si quien invoca a María aún de más riesgos se valga, ¿no? Mostrando su piedad? ¿Cuánto de estas conquistas se da por servida? O sea, la Virgen María se da por servida con esta empresa conquistadora, a causa de que mejor sol se adore, o sea, no el Inti, digamos, sino el sol del cristianismo. Entonces aquí se parte todavía de una visión providencialista y esto se recoge a partir de la influencia de las primeras crónicas por un autor español, ¿no? El siguiente tópico, el segundo, es la intercesión mariana en la venta del alma al demonio. Aquí tenemos una pintura, no es Teófilo, que es el personaje del milagro medieval, sino San Agustín, pero es en el siglo XIII cuando se da justamente el apogeo del tópico de la intercesión mariana, y aquí hay fuentes primarias, ¿no? Y la que yo voy a presentar es de Gonzalo de Berceo, pero en el mismo siglo vamos a ver fuentes francesas y, bueno, el rey Alfonso X el Sabio compone sus cantigas no en castellano, sino en gallego-portugués, pero igual es una fuente peninsular, ¿no? Este tópico de la venta del alma al diablo fue una leyenda medieval en donde Teófilo el penitente pierde sus privilegios como vicario. Viene un vicario nuevo, él se pone celoso, y en unas fuentes es un hechicero y en otras es un judío, porque el judío en la Edad Media en las fuentes cristianas siempre es el malo, ¿no? Y un judío lo lleva a que contacte al demonio. Y el demonio le dice, ya, ok, pero a mí tú me firmas un papel, pues, ¿no? Me lo firmas para poder, ¿no? Que sea no solamente de facto, sino de jure. Entonces, para que reniegues de tu Dios. Al final, Teófilo se va a arrepentir antes de morir y va a rezar 40 noches, ¿no? Y luego otros 3 días hasta que ya la Virgen María le dice, ok, voy a interceder por ti, ¿no? Has hecho algo muy, muy malo, pero bueno, como yo soy la Virgen María y soy intercesora, voy a pedirle a mi hijo, me voy a ir al infierno y voy a traer ese contrato, ¿no? Y lo trae el contrato y de esta forma el alma de Teófilo es salva. Esta es la portada ya en el ámbito protestante de la tragedia. El Teófilo católico pasa a ser el Fausto protestante. Y como en el ámbito protestante, como ya lo vieron con Jean-Pierre, no hay propiamente una Virgen María intercesora, en el tópico más moderno de Fausto no se salva, ¿no? Pero el Teófilo católico, gracias a la intercesión mariana, sí logra salvarse. Entonces, el milagro, no sé, creo que ya no me queda mucho tiempo. Gonzalo de Berceo justamente narra esto, ¿no? La venta del alma al demonio. Y ya para terminar, en el teatro virreinal del siglo XVII, Manuel Burga, es un historiador peruano,
detecta un mismo tópico en estas tres obras, ¿no? Y siguen más o menos estas funciones narrativas. Un príncipe indígena se lamenta de su suerte, un poco representando la nueva suerte de los nobles indígenas en el régimen de control hispano. Luego decide buscar mejor fortuna, le vende su alma al diablo, y al final se arrepiente y acepta su suerte, o sea, entre paréntesis, acepta la dominación hispana, pero ahora ya con la ayuda de la Virgen. La moraleja es: no debes tentar cualquier recuperación del poder político, solamente preocúpate por la salvación de tu alma, y para eso necesitas el régimen español, ¿no? Entonces, eso creo que he respetado el tiempo, ¿no? Aquí lo que pretendía era ver esas continuidades entre Gonzalo de Berceo del siglo XIII y una de estas obras, Uxca-Paucar, del siglo XVII, Virreinal Andino. Y bueno, eso sería todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo voy a hablar, no sé qué voy a hablar, escuché muchas cosas para variar, y realmente me han dejado el camino bastante servido. Como van a apreciar a continuación, vamos a poder establecer los vínculos que cada una de las exposiciones previas ha determinado en ciertos momentos de lo que yo voy a presentar, ¿sí? Yo ya me estoy yendo hacia el quechua para variar, ¿no? Y particularmente me interesa revisar las representaciones de la Virgen María en el cancionero quechua colonial, es decir, en las canciones que se han hecho en quechua en el contexto de la colonización, ¿no? Recordemos nosotros que hay fuentes documentarias notables acerca de toda la pastoral en la colonia, ¿no? Es decir, nosotros no solamente tenemos fuentes documentarias de crónicas, que son evidentemente sumamente importantes, es un corpus sólido de conocimiento el que tenemos acerca de las colonias, como han podido apreciar en la exposición de Fernando, ¿no? Pero en el caso de la pastoral también tenemos un montón de información, desde la puramente lingüística, como gramáticas y vocabularios hechos por curas y sacerdotes en lenguas originarias, ¿no? Y también muchísima información doctrinaria, ¿no? Es decir, devocionarios, oraciones, catecismos y canciones también, ¿no? Entonces, ese es mi punto de interés en esta charla de hoy: explorar las representaciones léxicas y simbólicas de la Virgen María en el cancionero colonial, especialmente en el ritual formulario de Juan Pérez Bocanegra, 1631, y en el contemporáneo, en los cánticos de la danza Capac Negro, en la fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo, ¿no? Evidentemente intentando establecer un vínculo desde esas representaciones coloniales hasta nuestros tiempos, ¿no? Evidentemente estoy haciendo solamente un ejercicio teórico, ¿no? Para completar el panorama tendría que revisar las fuentes entre 1631 y más o menos 1860, que es cuando vuelve, más o menos de cuando datan la estructura anterior de la fiesta de Paucartambo y de la celebración de la Virgen del Carmen en ese sitio, ¿ya? Entonces, esto es lo que voy a hacer, ¿sí? Vamos a dividir muy claramente la exposición en dos partes. La primera
evidentemente va a tratar acerca de esta fuente colonial y específicamente de ciertos fragmentos de canciones en las que vamos a intentar encontrar algunos tópicos vinculados con María, ¿sí? Y por otro lado, ¿no?, el mismo ejercicio, pero en los cánticos de la danza Capajné, ¿ya? En la medida en que nos alcance el tiempo vamos a poder escucharla, ya no quiero arriesgarme a escucharlas y de repente no decir lo que tengo que decir, ¿ya? Entonces si el tiempo nos alcanza, por lo menos llegamos a escuchar un poquito de algunas de las canciones que están involucradas ahí. De hecho, si bien es cierto que no está en Pérez Bocanegra, la canción que escucharon ustedes de entrada, del Collanan María, ¿no?, es o puede ser adscrita a cierto tiempo colonial, ¿ya? Sin que esté en el ritual formulario, ¿sí? Dos temas de marco conceptual: María como intercesora entre lo humano y lo divino en términos, ¿no?, simbólicos. Vean en qué espacio estamos, ya no estamos en el momento temprano, ¿no?, de el encuentro entre los conquistadores españoles y la población americana, ¿no?, sino ahora ya ha pasado algo, ¿no? En su estampita ustedes tienen un fragmento del Dios te salve, y dice debajo Doctrina Cristiana 1580, ¿sí? Ese momento es crucial para entender la evangelización, porque como se desarrolla bastante bien en el curso de entornos, entre 1532, que es la llegada de los españoles al Perú, ¿no?, digamos fechada más o menos, ¿no?, en verdad 1531 se podría tranquilamente poner esa fecha, Tumbes, contacto con pueblos tallanes, ¿no? 1532, digamos, ya es como un inicio más claro, ¿no? Fundación de San Miguel de Piura, la primera ciudad que fundaron los españoles, ¿no? Entre 1532 y 1584 pasan cosas en las colonias, y es que hay toda una intención de parte de la corona española de proteger a sus súbditos, ¿sí? Hay muchas voces, sobre todo de parte de curas, que se alzan reclamando los abusos que en esa conquista temprana, en esa colonia temprana, se hacía con los indígenas. Entonces, una de las respuestas es el Tercer Concilio Limense, que ocurre en 1582 y 1583. Es decir, se juntan los obispos, arzobispos, lo que fuera, y deciden cómo se tiene que hacer la evangelización en el Perú y en América, ¿no? Pero bueno, ahora estamos hablando del Perú, ¿no? Y ahí surge la doctrina cristiana, un documento que dice muy explícitamente cómo hay que catequizar al indio americano, al indio peruano, ¿no? Desde cómo se tiene que reducir la idea de su paganismo, es decir, de su creencia en el sol, en la luna, ¿no? ¿Cómo era la de Calderón? Un mejor sol, ¿no? Tal cual, ¿sí? Hasta temas muy específicos de su comportamiento como nuevo cristiano, ¿sí? Entonces, ese documento es importante, porque después empieza a haber una serie de documentos de pastoral, de evangelización, que ya asumen ese momento de la doctrina cristiana, que ya empiezan a decir otras cosas, como por ejemplo el crucial símbolo católico indiano de Fray Jerónimo de Oregón, ¿no? Y ese es el año de impresión, por si acaso, ¿no? El ritual formulario institución de curas de Juan Pérez Bocanegra. Si ustedes comparasen los dos documentos, ¿no?, la doctrina cristiana es anterior, ¿no?, y tiene algunas cosas que en Pérez Bocanegra ya tienen otro desarrollo. Entre algunas de esas características está la segunda idea,
el tema de la Inmaculada Concepción ha sido crucial en la evangelización americana. Es como si le hubieran puesto énfasis. Yo le he puesto dogma, adelantándome un poco la época, porque realmente el dogma como dogma de fe es posterior a la época, ¿no? O sea, como documento eclesiástico, ¿no? Pero como idea está perviviendo y hemos visto que pervive incluso desde los orígenes. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se representa a María? Ya estamos viendo el ámbito de la representación, luego vamos a ver un poquito la documentación colonial y identificamos los tópicos. Vemos eso mismo en los cánticos del Japón, ¿no? Representaciones de flores y plantas como belleza y pureza, ¿no? Le comentaba hace un ratito a Sara, ha sido muy clarito lo que les he explicado a Sara a partir de una serie de símbolos que aparecen en la Anunciación, y ahí había, dentro de los muchos símbolos que pueden encontrar ustedes en la iconografía, una flor de azucena, ¿no? Atribuida generalmente a la Virgen María, como el lirio, por ejemplo, se suele atribuir a San José, ¿no? Entonces, esa es una construcción iconográfica, ¿no? Hay ciertos elementos de la naturaleza que se adscriben a la Virgen, San José, Cristo, etcétera, etcétera, como también el tema del unicornio, por ejemplo, ¿no? Ahí es interesante ver cómo en el bestiario qué otros valores podría dar, ¿no? Representaciones celestes en el sentido de su divinidad. Constantemente a la Virgen le están llamando estrella, sol, ¿no? Lucero, etcétera, ¿no? Y representaciones locativas, que también ya podría ser una continuación de lo que dijo Sara. Permanentemente, por ejemplo, la Virgen, que luego aparece en un conjunto de letanías que se repiten invocando su protección, aparece representada, por ejemplo, como puerta del cielo, ¿no? Torre celestial, ¿no? Siempre representaciones arquitectónicas, ¿no? Y dicen los estudiosos, sobre todo en este caso estoy siguiendo Thurston, que Orey y Bocanegra hicieron las adaptaciones de esa construcción, ¿no? Eurocéntrica, si quieren, a este contexto más bien andino, ¿sí? Este es el ritual formulario de institución de curas de Pérez Bocanegra, ¿no? Que contiene, entre otras cosas, el más que famoso Hanajpacha, ¿sí? E incluso tiene la partitura es de Pérez Bocanegra, ¿no? O sea, lo pensó para que se cante, ¿sí? Lo pensó para que se cante. O sea, no solamente es una especie de catecismo, sino también hasta es un cancionero. Tiene la indicación ahí triple para abajo, para los tipos de voces que se reconocían, y como pueden ver ustedes, ¿no? No es mi intención analizar el Hanajpacha, sino lo siguiente, ¿ya? Esto dice, después de esto está el Hanajpacha en Pérez Bocanegra y dice: síguense 3 devotas oraciones a Nuestra Señora, a la siempre Virgen María, en verso en la lengua quechua, elegantemente compuestas, pensadas para ser cantadas en octosílabos, ¿sí? Entonces acá empezamos ya a reconocer lo que nos interesa, ¿no? Vamos a empezar a identificar algunos tópicos que, entre los que me interesan a mí, son particularmente 3. Esto podría ser ampliado totalmente, ¿ya? Pero son 3 los que me interesan, 3 tópicos los que me interesan, quizás los voy a apuntar por aquí, ¿ya? ¿Sí? El tópico de la Virgen Inmaculada, el tópico de la excelencia de la Virgen, ¿no? Y el tópico de la divinidad. Porque si en la parte resaltada podemos apreciar acá en quechua, dice: Dios Yaya Muna Yususin, Dios Churip Yumpak Maman,
Dios Espíritu Eri, esposa, ¿no? Están todas en la estructura posesiva, en el quechua, ¿no? Que constantemente nosotros lo vamos a ver en los documentos coloniales, sobre todo a la Virgen con esta expresión, Dios Pamama, en donde esto es el genitivo, es como decir su mamá, su madre de Dios, ¿no? La madre de Dios, ¿no? De Dios su madre, literalmente, ¿no? Esa es la estructura genitiva del quechua, ¿no? ¿Por qué eso es importante? Porque también en muchos documentos coloniales ya hay una apuesta ideológica dogmática, ¿no? Es la madre de Jesús, no la madre de Dios estrictamente, ¿no es cierto? Pero en la documentación colonial es Dios Pamama, es la madre de Dios. Y esa es una idea que se refuerza potentemente en los textos coloniales, ¿no? Por lo tanto, se desarrolla claramente el tópico de su divinidad, ¿no? Es la madre de Dios, luego comparte divinidad con él, ¿no? ¿Y por qué comparte divinidad con él? De repente por esta razón, ¿no? Porque está absolutamente libre de pecado original, porque es inmaculada, porque es virgen, ¿sí? Porque es única, ese es otro tópico que se desarrolla, ¿no? Sapaicoya, ¿no? O Sapayancoya, la señora única, única en su especie, ¿no? Eso suena bastante a bendita eres entre todas las mujeres, ¿no? Claro, es una mujer especial entre todititas las demás, ¿sí? Luego dice, ¿no? Yumpaj maman, Yumpaj está asociado con lo inmaculado, Yumpaj puro, ¿no? Cristalino, sin mancha, ¿no? Inmaculado literalmente, ¿no? Madre inmaculada de Dios Hijo, hija querida de Dios Padre, esposa de Dios Espíritu, ¿no? Está en alusión directa a la Santísima Trinidad, ¿no? O sea, es esposa del Espíritu Santo, es madre del Hijo y es hija del Padre. Luego está en el marco de la divinidad. ¿Y eso por qué es importante? Porque ahí empieza la superposición que nosotros podíamos hacer desde esta costumbre de catequizar y de llamar a los ídolos de los pueblos americanos como huacas, y la superposición que habría entre la Virgen y la huaca. Luego, la Virgen es una huaca. Ya no nos sorprendería en absoluto que en muchos casos sea representada como Chamama, y que incluso, como la Virgen del Cerro que tienen ustedes ahí, la Virgen tenga forma de cerro, ¿sí? Acata su carita, ¿no? Viéndote como pecas, ¿sí? Y tiene la forma de cerro, ¿no? Esa superposición ya no nos llama la atención. ¿Por qué? Porque la Virgen es Dios, ¿sí? Diosa, si quieres, ¿no? Es una diosa. Hay otros tópicos ahí que lamentablemente yo ya no puedo desarrollar. Hay muchas manifestaciones, por ejemplo, o expresiones de estos productos vegetales. Ahí dice cangrus, pero debe ser un error tipográfico, es la cantuta. Y arribita nomás dice mana chancasca jamancay. Hay mucha asociación entre el jamancay, el amancay, de ahí viene la palabra flor de Amancáes, y también el topónimo Abancay, que no es nada menos y nada más que la azucena. O sea, la simbología que nosotros hemos visto cuando Sara te ha explicado todo lo que te ha explicado. ¿Ya? Ok. El otro resuelta la divinidad. En el caso de la excelencia, la palabra que surge es la palabra collana. De hecho, la canción que escucharon ustedes se llama Collanan María, y es tan interesante, Collana o Collanan, que es lo más destacado de su especie. ¿Sí? Lo más destacado de su especie, lo excelente.
Y ha sido tan fuerte la evangelización que la palabra ya no se utiliza para nada más que no sea la Virgen. De tal modo que lo explican los estudiosos de la pastoral andina, que Koyanan María prácticamente es una colocación. O sea, no aparece sino junto al nombre propio María, para referirse a la Virgen, indicando naturalmente su carácter de excelencia, ¿no? Y en el caso de la Virgen Inmaculada, para resumir un poco, hay una expresión que es purum tasqui o tasque koya, o virgen, ¿no? Y es una palabra son 3 palabras sumamente complejas. Koya en tanto esposa del Inca, señora, ¿no es cierto? Algo que se va a repetir después. Y acá hay 2 tópicos que los mencionaron mis antecesores. La fertilidad, por alguna razón, está vinculada con lo de Sia. Pero también con esta palabra que es muy difícil de descifrar y tiene que ver con más o menos las jovencitas que estarían hasta los 10 años, ¿no? Señalando un poco esa característica de inmaculadez precisamente, ¿no? ¿Cómo era la muchacha? ¿No? Entonces hay una serie de tópicos que si nosotros ahondásemos estarían construyendo la idea mucho más sólida de la inmaculadez de la Virgen. ¿Ya? Ok. Voy a saltarme algunas cosas lamentablemente, ¿sí? Ahí están algunos de los tópicos: Dios Pamama, Koyanan María, Puruntasque Virgen o Puruntasque Koya. Voy a saltarme el de Kamajalpa Sumajorpo, ¿no? Refiriéndose a María como cerro, como tierra, como Pachamama, no hay más que hacer ahí. Y voy a resumir un poco ya porque me ha quedado corto el tiempo, ¿no? Tengo acá 2 ilustraciones, una de las más antiguas en el caso de el Japás Negro de Paucartambo, ¿no? Y una más contemporánea, ¿no? Esta es como luce ahora, ¿no? Y mi intención era también establecer ciertos vínculos con algunos tópicos. Voy a ir de frente a los tópicos. Estos son los cantos que se hacen para la Virgen del Carmen, que los Japás Negro realizan el día de la fiesta, cantándole enfrente de ella, ¿no? Y lo que yo quisiera establecer, un poco para resumir y que no nos tome más tiempo, son los vínculos que pueden tener con estas ideas previas, ¿sí? El tema de la madre aparece bastante, ¿no? En muchos de los versos, sobre todo que ellos cantan, ¿no? Con la expresión de madre en los distintos, digamos, aspectos que podría tener, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, ¿no? Los más grandes pecadores que es Pitasi, Mamay Kanki, ¿no? Llamándole a la Virgen Mamay, ¿no? Llamándole también, en algunos casos, Dios Pamaman está por ahí, de todas maneras. Dios Pamaman también, llamándole Sumagnusta, ¿no? Ahí está, abajito dice Hanas Pachapi Sumagnusta, ¿no? La bella, hermosa señora del cielo, ¿no? En su calidad de reina, en su excelencia, ¿no? Es una idea que se mantendría todavía ahí, ¿no? En su inmaculadez y Virgen de vírgenes pura. Piensen que en el caso de el Capaz Negro hay una superposición entre español y quechua, ¿no? O sea, hay un producto mestizo, ¿no? Diferente. El pastoral, ¿no? Plenamente solamente cantado, mientras que los versos también son bailados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Salve del mundo, señora pastoral, salve de cielos y tierras, hay virgen de vírgenes puras. En consonancia con el tema de la excelencia, prácticamente tranquilamente podría ser una transcripción, una traducción
bastante libre de Puruntastijoya, tiene que ver con lo que es Collana, y finalmente, más allá del tema de la pastora, me interesa el segundo verso en el inicio del 8, ¿no? Que es Sinchiatis mamai kanki, ¿no? Eres madre todopoderosa. Generalmente el ser todopoderoso es un atributo de Dios, no de la Virgen. Pero parece que desde este segundo momento de la colonia ya ha habido una construcción en donde se representa a la Virgen prácticamente como la representación femenina de Dios, con lo cual va a compartir muchas de las características que el prototípico Dios tendría, por ejemplo, ser todopoderoso, ¿no? Y eso ha prohibido desde, ¿no?, cierto marco de la colonia, ¿no?, hasta nuestros días en ciertas manifestaciones artísticas, ¿no? Simplemente voy a dejar ahí los tópicos que habrían quedado pendientes. Uno muy interesante es el de lo reluciente o lo de la luz, ¿no? Cancha joyoro, matutina estrella, luz bendecida y bella, luz divina, que también aparecen esos mismos tópicos en Pérez Bocanegra, ¿no? Se le llama cancha intia a la Virgen, ¿no? Sol resplandeciente o sol que brilla, ¿no? Y lo voy a dejar acá porque el tiempo me ha ganado demasiado, como suele pasar. Pero espero que en algún otro momento podamos retomar esto con un poquito más de detalle. ¿Sí? Muchísimas gracias. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Pueden levantar la mano. Bueno, ¿qué tal? Bueno, considerando que territorialmente el culto mariano se da en lo que es la frontera de Perú con Bolivia, básicamente Copacabana, Cochabamba o lo que también es Pomata, mi consulta es, ¿saben cuál es la congregación católica que generó todo este tema de la práctica mariana? ¿Los dominicos o qué, o cuál de ellos fueron los que establecieron los monasterios y todo este culto? Porque entiendo que esto fue durante los primeros 50 años post inicio de virreinato, ¿no? Tenía como que esa duda de qué agrupación fue. Sí. Específicamente, no, o sea, no se les puede escribir a una sola agrupación, ¿no? Una sola orden. Es cierto que hay incluso algunas representaciones de vírgenes que han sido o específicas o son anteriores a la colonia. Por ejemplo, el caso de la Virgen del Carmen, ¿no? La adscripción o la advocación del Carmelo es anterior, ¿no? Y lo otro que pasa es que a veces hay muchas superposiciones, ¿no? O sea, por ejemplo, una devoción gigantesca es la Virgen de la Candelaria, que llega a veces como Virgen del Rosario, ¿no? En el mismo caso de la Virgen del Carmen de Paucartambo, por ejemplo, primero está la vocación de la Virgen del Rosario, ¿no? Entonces, hay mucha superposición de las advocaciones y de las devociones, ¿no? Y no se podría atribuir exactamente necesariamente a alguna orden religiosa, ¿no? También habría que recordar que en ese momento ellas mismas estaban en bastante pugna por el poder eclesiástico, ¿no? Los franciscanos en su momento fueron proscritos por los dominicos, ¿no? Y luego cuando llegan los jesuitas como todo el producto de la Contrarreforma,
también tienen un poder que los demás no tenían. Entonces esa pugna a veces puede manifestarse también como el promover una devoción más que otra, ¿no? Y lo otro es que muchas de estas devociones también han adoptado rasgos sincréticos de ciertas creencias anteriores, ¿no? Es un poco difícil determinar qué orden exactamente. Bueno, primero felicitar, yo me he sentido muy emocionada por aprender muchas cosas hoy día, y aparte de las imágenes, las palabras en distintos idiomas, sobre todo de la Virgen María, ¿no? Que me parece sumamente interesante, he aprendido mucho, pero me quedaba la curiosidad en esta última charla, cuando señalabas que justamente se hace una equivalencia a una diosa, ¿no? Me preguntaba también cuánto esto partía efectivamente de los propios, en este caso de los sacerdotes o los curas y los que estuvieron en el exilio limense, para que sea más efectiva la evangelización, pero también la audiencia, es decir, dentro del mundo andino, bueno, que en ese momento encontraban, habían diosas y dioses, ¿no? O sea, había un panteón, digamos, más grande y, digamos, equivalente, ¿no? Que es un poco también la idea de muchos autores cuando hablan del principio de la complementariedad. Estaba pensando en Irene Silverberg. Entonces, yo te iba a preguntar si no es que también había más bien como ya de facto una idea de, o sea, no concebirla como menos, sino como en ese panteón, canalizarla por ese panteón de diosas a la Virgen María, o sea, con esa fuerza y equivalencia de todopoderosa. Esa era mi pregunta, no sé. Efectivamente, hay una superposición en algunos casos con productos más sincréticos que en otros, ¿no? Cuba ha hecho una superposición interesantísima entre sus propios orillas, que son además divinidades no necesariamente con una inscripción claramente femenina o masculina, con una serie de advocaciones católicas, ¿no? Caridad del Cobre, Santa Bárbara, ¿no? La Virgen del Carmen también, ¿no? O sea, sin tener la respuesta, pensaría en dos espacios, ¿no? En el primero, en que no deja de ser un espacio hegemónico, ¿no? De imposición. Entonces, esa imposición intenta borrar a la diosa anterior, ¿no? Porque es una imposición, porque son conquistadores, ¿no? Y por otro lado, también es cierto que hay muchos curas, muchos sacerdotes, muchos doctrineros, como se llamaba, que se dieron cuenta de que de repente de una manera no tan impuesta pudiese ser mejor, ¿no? Y seguramente empezaron a desarrollar también una discursiva que también puede ser representada iconográficamente, ¿no? En el que María era, no sé si reemplazada o, como dices bien, complementada, dice Silverberg, con otras diosas, ¿no? De manera más evidente eso pasa con la Guadalupe, ¿no? Que hay una diosa predecesora, que tiene incluso una historia no vinculada con las rosas, que además es un producto bastante hispano, pero sí con ciertas flores, ¿no? El vínculo de la Virgen con las flores es algo que está para estudiar, o sea, se ha estudiado, pero en la parte hispánica, en la parte latinoamericana, ¿no? Indoamericana, creo que no lo suficiente, ¿no? El vínculo con la cantuta, con el mancay y con una serie, hasta el plátano aparece adscrito a la Virgen en Pérez Bocanegra, ¿no? Y la tercera posibilidad sería finalmente que también han sido espacios de resistencia, ¿no? O sea, el nuevo producto sincrético finalmente me permite creer
en la Virgen me permite continuar todavía con mis creencias anteriores, ¿no? Entonces, desde una imposición hasta una intención de algún doctrinero de que ese reemplazo por la diosa anterior sea más suave, hasta que sean claramente ejercicios de resistencia, ¿no? Hay un libro muy interesante que es justamente Vírgenes y Diosas, ¿no? Es un compilado de diferentes autoras, casi todas autoras, más bien, que desarrollan el tema, ¿no? En distintas partes de Latinoamérica. Bueno, en principio muchísimas gracias por la presentación. Está muy interesante. Bueno, 4 estilos completamente distintos, así que eso ha sido, creo que muy importante, principalmente para los chicos que nos acompañan hoy. Yo quería preguntar a propósito de lo último que señalabas, Coco, que creo que está relacionado directamente con el tema de la extirpación de idolatrías. En esa onda de los españoles, de intentar precisamente difundir la fe, por llamarlo de una manera elegante, lo que ellos hacen en realidad es la conquista de la fe, ¿verdad? ¿De qué manera podríamos nosotros, ¿no?, como actuales espectadores de todo este arte, de estas posibles similitudes con lo que tú decías, ¿no?, el sincretismo que existe con lo que hasta en un tiempo determinado para la población del Perú de entonces era lo divino, era lo sagrado? ¿De qué manera ellos migraron a esta veneración mariana, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?, tú ahí has dibujado, mira, a tu cuasi Apu, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, que en realidad es una virgen, ¿no? Y esa virgen y su manto representaría este Apu que ha sido venerado, ¿no?, al que se le llevaba comida durante tantísimos años y que simplemente se ha trasladado, ¿no?, de una manera sumamente inteligente, en la que podríamos incluso decir que los peruanos de entonces, de manera brillante, dijeron: ya, ok, conquístame, pero déjame seguir creyendo internamente en lo que yo quiero, ¿no? Es una pregunta compleja, ¿no? Porque nuevamente no se da ese encuentro de una forma paritaria, ¿no? Es una situación hegemónica, o sea, es una dominación epistemológica, ¿no? O sea, simplemente voy a trasplantar las creencias que tengo yo, en este caso religiosas, a este nuevo mundo, que tiene sus creencias, que tiene sus manifestaciones, que tiene sus dioses, y que simplemente pues yo quiero que crean el que yo creo que es verdadero, ¿no? En este caso el Dios, y luego la manifestación más específica de María, ¿no? Yo creo que ha sido un proceso de los dos lados, ¿no? O sea, por un lado, seguramente ha sido visto como una imposición, y por otro lado, un poco lo que hablábamos con Soraya, ¿no? Finalmente se generan espacios de resistencia, ¿no?, y de pervivencia de las creencias ancestrales, ¿no? A lo que habría que añadir también es que muchos de los cronistas que nosotros hemos mencionado, por ejemplo, en el caso de los cronistas indígenas, o Santa Cruz Pachacuti, o Guamán Poma, ellos, en el espacio discursivo en el que están, ellos se conciben absolutamente como cristianos. O sea, ya no hay un matiz, ¿no? De hecho lo mencionan al inicio, ¿no? O sea, cristiano debidamente bautizado, ¿no? Entonces, en ese espacio es interesante porque, más allá de reconocerse súbdito del rey y de reconocerse un cristiano hecho y derecho, también es alguien que puede
manifestar o criticar su descontento. Es una voz de protesta, ¿no? Nos están abusando, nos están expoliando, ¿no? Hay ahí un espacio complejo, ¿no? Que de repente luego, siglos después, Arguedas lo va a presentar de una forma también bastante semejante, ¿no? Un espacio de ida y vuelta y un espacio en donde la identidad en juego se construye bastante dicotómicamente, ¿no? O sea, por un lado, ¿no? Seguramente Guamán Poma se sentía ya cristiano hecho y derecho, y por otro lado veía como él y sus paisanos eran violentados y explotados, ¿no? Pero también veía el espacio como para encontrar la pervivencia de esas creencias, ¿no? Y solo para finalizar la idea, la otra manera en que perviven es justamente en las cosas que tú y yo hacemos, ¿no? Que es el arte. El arte da un espacio de salida y de continuidad que quizás otras manifestaciones no la tengan, ¿no? Incluyendo el arte colonial, que ahí tenemos como otra fuente que es a veces incluso más difícil de descifrar, que ya no pasa solamente por la fuente lingüística, ¿no? Sino por ver las imágenes, los simbolismos, las representaciones, ¿no? Incluso en el mismo Puruntasca yo veía hasta de repente unos símbolos, ¿no? Lo puro versus lo salvaje, ¿no? Eso en una sola, representado en una sola cosa, ¿no? Entonces son espacios bastante más complejos y difíciles, ¿no? Pero creo que como respuesta, el arte, la música, las canciones, la danza pueden ser una respuesta también interesante y un campo también de investigación en el que podemos descubrir ese conflicto, ¿no? Descubrir que la conquista, descubrir que la colonización, efectivamente, nunca dejar de, es lo que siempre les digo a los chicos de Quechua, ¿no? Nunca dejar de pensar que ha sido eso, un proyecto de dominación y de dominación bastante violento en muchos casos, ¿no? Pero también que ha generado otro tipo de productos, de espacios y de discursos.